Hola a todos, es un gusto estar en el Congreso de Arquitectura en Madera. Desde ya que desde la Universidad de Morón estamos como sumamente agradecidos y de la Escuela de Arquitectura y Diseño por poder generar este congreso con todos nuestros invitados y charlar acerca de las cosas que están pasando y las obras que se están generando con tecnología en madera. La idea de hoy es contarles no solo una obra hecha por mi estudio, sino una serie de investigaciones sobre las que venimos trabajando que involucran también al Instituto de Investigación IGEO de la universidad. Así que es una investigación que está en curso y que sienta sus bases en algunas hipótesis de trabajo, pero que después esas hipótesis se van desarrollando a lo largo de cada obra o de cada proceso de investigación asociado con las obras. Eso es lo que vamos a ver. La investigación se llama Tecnopolíticas y tiene que ver con algunos de los trabajos que hacemos en el estudio y también en el Instituto de Investigación IGEO de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. Esos trabajos van como siendo probados, o esas hipótesis de trabajo van siendo probados en distintas obras y tienen un norte que ronda el tema de cómo los profesionales, cuando decidimos tomar una tecnología u otra para nuestras obras, estamos conciliando esfuerzos, dinámicas que tienen que ver con el trabajo y que tienen que ver con políticas que hacen al desarrollo de nuevas economías en nuestro país o en una región. Eh, Estamos viendo cómo, y es una muy buena noticia para nosotros los profesionales de la construcción y la arquitectura, como muchos estudios vuelcan sus propuestas a el replanteo de ciertas tecnologías, a la revisión de ciertas tecnologías. El tema es que a veces esas ideas no tienen por detrás una búsqueda que no sea otra que asociarse con ciertos temas estilísticos que tal vez están ocurriendo a lo largo del mundo. Entonces nosotros proponemos con esta investigación corrernos desde ese lugar tan inherente a la disciplina y mirar cada cosa que hacemos con una mirada holística, con una visión holística y tratar de comprender qué cosas activamos o desactivamos, tanto desde la economía como desde la naturaleza en nuestras propuestas. Bueno, como les decía, esta investigación se basa en una serie de textos, en una serie de trabajos que vamos como haciendo, tanto en algunos ejercicios de la escuela como en obras que producimos tanto en el taller como en el instituto o con nuestros propios alumnos en las tesis. Pero me voy a centrar en un tema particular que tiene que ver con cómo se produce la vivienda social en nuestro país y el por qué esa vivienda social siempre está provocada desde la utilización de tecnologías tradicionales, con todo lo que eso significa, ¿no? Cuando una obra se licita para este tipo de obras de gran envergadura, el, no solo las empresas que tienen que cubrir ciertas demandas que propone el Estado para este tipo de licitaciones, ¿no? Como espaldas económicas o la posibilidad de tomar en términos de riesgos y de seguros este tipo de obras, sino también la decisión de que esas obras sean manufacturadas o sean compuestas por tecnología que se basa en materiales tradicionales. Y esos materiales tradicionales se producen en muy pocas regiones de nuestro país. Entonces imaginamos el círculo completo y tal vez nos corremos del lugar disciplinar en donde estas obras siempre las criticamos desde el punto de vista de la aislación térmica o desde la poca capacidad de crecer y albergar a números familiares, ¿no? Que cambian y que fluctúan. Y es verdad que esa crítica existe y algunos de estos proyectos tienen como serios problemas en ese sentido, desde obras que se producen en el norte o en el sur de nuestro país con la misma materialidad, con la misma tecnología, sin las aislaciones necesarias y sin pensar en la idiosincrasia de cada región, ¿no? Pero si nos corremos de ese lugar y nos centramos en la fabricación o en la producción en serie de estas obras y cómo involucran a ciertas materias primas, nos damos cuenta que todo el dinero que eroga el Estado para generar una obra de vivienda social viaja al lugar de destino y vuelve a las grandes capitales para comprar no solo cemento, ladrillo, chapas o cualquiera de los sistemas que dan
como cobijo a la gente que habita en este lugar dentro de esta serie de materiales convencionales, y al mismo tiempo también a contratar empresas que solo pueden estar en algunos lugares del país o en las grandes capitales que tienen como esta espalda económica para afrontar el riesgo de una obra como tal. Nosotros queremos proponer con estas investigaciones que hacemos un cambio en este círculo, ¿no? La idea de que si nosotros logramos proyectar una pieza de arquitectura que siente sus bases en materiales que surgen del lugar en donde esa pieza se va a construir, sea esta pieza de cualquier tecnología que sea, hoy vamos a hablar de tecnología en madera, pero puede ser de cualquier otra, de adobe, de caña, de otro tipo de confección de materia prima. Si esa materia prima tiene una elaboración en serie dentro de pequeños talleres familiares, y esos talleres familiares, o sea, obtienen trabajo, maquinaria, capacitación para llevar adelante esto, si al mismo tiempo las empresas que se montan para generar todo esto son regionales o son locales, vamos a obtener un cambio sustancial en la economía de una región. Y eso es un poco lo que estamos proponiendo con estas obras. Además está decir que nuestro país tiene esa capacidad instalada. O sea, uno recorre aserraderos como este, por ejemplo, en Ushuaia, que han invertido grandes cantidades de dinero para tener una producción en serie enorme y que tal vez hoy están trabajando a un 20% o un 30% de su capacidad, ¿no? Ver como maquinarias que toman el rollo de casi recién talado, ¿no? Y lo transforman en una viga con la precisión que involucra este tipo de cortes, con la posibilidad de calibrar, ¿no? Desde una cabina de control cómo empieza el proceso y cómo se gira el tronco para obtener la mejor pieza, y después una serie de mesas de trabajo que van seccionando, ¿no? Esa pieza en todo lo que los tamaños y los calibres típicos que el sector pide, hasta finalmente tener casi cero descarte, ¿no? Es muy poquito el descarte que terminan teniendo como estos sistemas de producción en serie, muy poco se quema, la mayoría va a parar a nueva generación de productos o de energía, como por ejemplo la biomasa, ¿no? El, Nuestro país, en términos de la utilización de la tecnología en madera, claro, está muy poco desarrollado. O sea, no solo porque los profesionales de la construcción no decidimos trabajar con esta tecnología en nuestras obras a gran escala, sino que solo la involucramos con pequeñas piezas, cubiertas, mobiliarios, escaleras, ¿no? O pequeñas piezas de la construcción y no el 100% de la construcción, es que todo este desarrollo tecnológico a veces no queda como, no se explota como se debiera, o no se producen plantas como estas en distintas regiones de nuestro país, tal vez más chicas, ¿no? Tomando como un poco la idiosincrasia y la lógica económica de un lugar, pero generando como una fabricación posible o una manufacturación o una transformación de esa materia prima en finalmente un bien de consumo para la tecnología de la construcción. Nosotros creemos que además hay otros factores que le están ganando a la producción también de madera en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Ushuaia, y mirando este aserradero, digamos, grandes superficies son devastadas por lo que pasa con el castor cuando consume, ¿no? Grandes superficies de bosque y termina como cambiando la lógica de esa región, ¿no? Eh, bueno, digamos, esto está pasando y obviamente está pasando con mucha más fuerza de lo que podría ser una tala ordenada y controlada, ¿no? Para el sector y obviamente con etiquetas, ¿no? de producción o de tala de madera que también los que compramos después como estudios de arquitectura o como empresas este tipo de materia prima sepamos de dónde viene. También obviamente hay otras, bueno, esto es un bosque, ¿no? Talado por castores. También hay otro problema, que es el tema de la frontera agrícola, como la llaman. Está pasando en el Amazonas, está pasando en nuestra región norteña y en muchos lugares, cuando en la Mesopotamia, o sea, cuando lo agrícola, por el tema de la producción y el costo, por ejemplo, de la soja, ¿no? De exportación, va como tomando bosques o tomando regiones que podrían ser para producción de madera, y eso va no solo generando un problema con la biodiversidad de las regiones muy, muy grave, sino también un problema de erosión del suelo que hace que ese suelo tarde muchísimo en regenerarse, ¿no? Entonces, o sea, hoy, digamos,
tenemos como una competencia feroz entre una industria de la madera que no termina de despegar y todo lo que le está pasando como por los alrededores. Y eso hace que muy cerca de ese aserradero que veíamos en Ushuaia, en el mismo Ushuaia, en Tolwyn, esté pasando como este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y eso en todo el país. Creemos además que favorecer la producción de madera y la industria de la construcción en madera también permitiría dignificar a un sector de mano de obra que hoy, digamos, si trabaja rondando los temas que tienen que ver con la madera, trabaja en una producción en serie a veces un poco bastardeada, porque madera buena, madera noble que podría servir, ¿no?, para hacer una casa de manos de un carpintero especializado, termina siendo soporte para transportar materia, como por ejemplo esta producción en serie de pallets, ¿no? Si miramos la actividad foresto-industrial en nuestro país, algo de eso seguramente se va a hablar en las mesas redondas de este congreso, vemos que nosotros estamos casi últimos, ¿no?, en la producción o en el consumo de lo que es la foresto-industria, en lo que podría ser el relevamiento a nivel mundial. Seguramente los países nórdicos están como en primer lugar, Canadá y Estados Unidos, y después en último lugar estamos Argentina y Brasil. Y fíjense, Uruguay, que ha cambiado su matriz económica y que produce mucha madera, o que tiene grandes bosques implantados para la producción de madera, bueno, tiene casi con muy poquita superficie, tiene más producción que Argentina o Brasil, cosa que parece, ¿no?, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de los distintos biomas o ecosistemas que pueblan nuestro país, parece impensado. Podemos tomar muchos de estos cuadros y ver que se da como lo mismo, ¿no? Y en contraposición vemos las ecorregiones favorables para producir madera y es claro, seguramente hay algo que no se termina de cerrar en términos de una decisión política, ¿no?, que involucre al país en toda su extensión. Nosotros comenzamos en el 2010 a probar una serie de modelos construidos en escala real que trataban de dar vueltas alrededor de estos temas. ¿Cómo podríamos generar, ¿no?, ciertos sistemas constructivos basados en piezas muy sencillas, casi con muy poca elaboración de la materia prima, que pudiesen permitir o que permitiesen que estos pequeños talleres familiares tuviesen una producción en serie muy grande de esta materia prima y que podamos como capacitar, equipar, ¿no?, a talleres de distintos pueblos en donde se hacía vivienda social. Nos corrimos un poco del lugar de la arquitectura por un rato y empezamos a imaginar esta serie de círculos virtuosos en donde estudiábamos quién generaba el dinero para este tipo de obras y cómo después podíamos involucrarnos como arquitectos en cada uno de los procesos hasta finalmente pensar en una obra que no solo deja una capacidad instalada en el lugar en donde se activa, sino que también permitió en su fabricación un montón de mano de obra rondando, ¿no?, este tipo de trabajos a gran escala. Con todo eso nos pusimos a trabajar con nuestros estudiantes del tercer año de la carrera. Una de las primeras obras que construimos en ese sentido se construyó en el patio de la facultad durante casi 2 meses de trabajo, con gente no capacitada, como mano de obra no capacitada, que éramos nosotros mismos, y en donde probamos las bondades de este tipo de sistemas para que gente no capacitada pueda fabricar una casa, ¿no?, desde su materia prima, desde la transformación de madera a este pequeño ladrillo, hasta finalmente la colocación de eso o la puesta en obra de ese ladrillo. Bueno, esto un poco es el clima del taller de nuestra escuela durante estos experimentos, ¿no?, de muchos de estos experimentos que hacemos a lo largo de la cursada de nuestros estudiantes, en donde, digamos, estas investigaciones van desde investigaciones que se presentan, ¿no?, a la Secretaría de Investigación, hipótesis de trabajo que después aterrizan en los talleres y que van siendo probadas por nuestros estudiantes. Cada una de estas piezas se muestra en distintas ferias. FITECMA ha sido el lugar que albergó muchas de estas piezas durante muchos años, cosa que siempre hemos agradecido, bueno, no solo a FITECMA, a Batimat, a FEMATEC, a todas las ferias que nos abrieron esas puertas, y también a las cámaras, a los aserraderos que nos han dado la materia prima para estos trabajos. Y, por ejemplo, esto se está mostrando acá en la Bienal de Arquitectura, en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, como un producto, ¿no?, que inicia
probado por estudiantes, pero que puede escalar. Por ejemplo, esto lo hicimos con Don Marco y con otras empresas del sector para alguna de las Batimad o de las grandes ferias de construcción, ¿no? En donde probamos una casa de 90 metros cuadrados con distintas terminaciones, distintas aislaciones, bueno, y a lo largo de estos años esos módulos se han ido repitiendo en distintas escalas y probando diferentes cosas. Ya los últimos que hicimos con este tipo de tecnología los llamábamos hábitat, porque pensábamos que no solo involucraban al habitante humano, a la gente, sino que también a todos los animales, insectos que rodean al humano y que permiten nuestra vida en la Tierra. Comprometíamos estas obras con distintos sistemas productivos, sistemas de generación de cubiertas verdes, aislación, ¿no? Y probábamos, incluso en algunas que se construyeron no solo en escala real en ferias y en muestras, sino también en el territorio, probábamos sistemas asociados como estas bases que dejan un pequeño orificio en el suelo y que cuando uno levanta esta obra porque la tiene que sacar, demoler o irse a otro lado, el territorio queda casi inalterado, ¿no? Bueno, este tipo de canalones o de cubiertas prefabricadas, las que permiten cubiertas verdes, todos sistemas que fuimos desarrollando a lo largo de los años y probando en diferentes obras, ¿no? Y con diferentes temáticas. Y que obviamente nos daban un tipo de arquitectura muy particular, ¿no? Permeable al clima, pasante, iluminada, que uno podía controlar la luz, la aislación, ¿no? Con distintos productos de cierre. El otro sistema constructivo Mecano se pensaba o estuvo pensado en principio para resolver problemas como de refugios para grandes inundaciones, ¿no? Pueblos que se tienen que mudar de sus casas, y eran como un gran placar hecho por tablas muy delgadas de pino que permitía que la gente no solo se mude a los interiores de estas habitaciones, sino también que traslade todas sus pertenencias. Y eso finalmente le daba a esta casa, le daba la aislación necesaria como para soportar el clima, ¿no? Bueno, también se mostró en distintos eventos, esto es en la Bienal Internacional de Arquitectura y en con distintas funciones. Acá era una exposición de esculturas, propusimos que flotase y finalmente esta obra terminó construida como en el campo de deportes de la universidad, fue la primera pieza que construimos ahí y es hoy la casa del casero, ¿no? que ocupa o que atiende un poco el campo. Fíjense cómo esta serie de tablas, ¿no? Muy delgadas, muy típicas de lo que es la industria maderera que encontramos en cualquier aserradero, son bajadas del camión y puestas unas al lado de las otras por 2 o 3 operarios, son muy livianas y pueden construir estos vagones largos que después se techan de distintas maneras o se cubren de distintas maneras, ¿no? En este caso hicimos una planta alta con una estructura metálica muy delgada y lo cubrimos después con chapa. Bueno, eso es lo que, digamos, hoy es la Casa Mecano en el campo de deportes, ya un campo de deportes que tiene canchas de fútbol, salones de esos múltiples, ¿no? Y que fue ocupándose con el tiempo, pero esta fue como nuestra primera huella. Saltando ahora a algunas de las obras del estudio, la Casa de Madera, por ejemplo, es una casa hecha para un privado en Exaltación de la Cruz, a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero nos sirvió en ese momento para desarrollar una serie de experimentos de cómo podíamos escalar con piezas muy típicas de los aserraderos, ¿no? Piezas de escuadrías típicas de los aserraderos, podríamos proponer viviendas en serie que pudiesen no solo resolver la propuesta o la necesidad de una familia tipo en un entorno como este, sino también con grandes conjuntos de vivienda social, ¿no? Armando porciones de ciudad. Entonces, esta vivienda involucra una serie de espacios interiores exteriores en un entorno pampeano típico, ¿no? de la región centro de nuestro país, pero después podía, como un sistema que se va como amplificando, podía generar como una vivienda social o un conjunto de viviendas colectivo. Está basada en estos módulos cuadrados que van como albergando no solo espacios interiores como los dormitorios, el comedor o el estar, sino que también van colonizando pequeñas porciones del territorio externo, del suelo, del terreno, y van generando patios que son en realidad ampliación de este espacio interior, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la casa puede generar, partir de un dormitorio, de 2 dormitorios, terminar teniendo un espacio más de trabajo para huéspedes y ir como alternando entre interiores y exteriores para generar como este paisaje característico, ¿no? De campo de casa con galería o algo así. Probamos en esta casa unas bases premoldeadas que también se construían muy rápido y se pueden como sacar dejando casi ninguna huella en el lugar.
probamos también o seguimos aventurándonos con el sistema de canalón que habíamos inventado ya para el Habitat 5, para algunos de los prototipos que mostraba del laboratorio. El proceso de esta casa, salvo esas bases premoldeadas, después tiene un desarrollo íntegramente generado en madera, con un sistema estructural de bastidores, y después con el canalón, que es una única pieza, ¿no?, que arma el cielo raso y también el soporte para la cubierta verde, con las mismas ideas de los módulos que veníamos experimentando: consumo de agua, sistemas verdes, naturaleza que puede crecer en las cubiertas, bueno, todo eso, cosas que veníamos probando y que acá se prueban en una obra privada, ¿no? Ahí vemos como algo del desarrollo de la obra y cómo ya en la obra se ve esta interacción entre los espacios exteriores colonizados y los espacios interiores. Es una obra muy económica, de, debe haber tenido un costo en ese momento de unos 500 o 600 dólares al metro cuadrado, muy parecido al que podría tener tal vez hoy. Eh, es una casa que además se construyó muy rápido, en cerca de 4 meses, o capaz un poco más con las terminaciones, 5 meses, no mucho más, y que tiene estas posibilidades, al ser una casa muy pequeña, de que cada espacio mire o tenga como foco en un pequeño espacio exterior que le toca o que se involucra con él, como por ejemplo el estar que mira ese pequeño patio que tiene un árbol, o el comedor que mira a la galería donde se pueden hacer cumpleaños, ¿no?, y eventos, o donde se hace el típico asado eh, argentino. Bueno, y después tiene como una resolución en donde la madera, en el lugar en donde está más expuesta, se tapa con estas terminaciones en chapas, ¿no? El interior es un interior muy austero, en donde se deja el cielo raso con el canalón, ¿no?, a la vista, con esta forma plegada que funciona muy bien desde el estructural, con el color de madera, lo mismo el piso, y después está todo revestido en fenólicos, o sea que eso que ven pintado de blanco en las paneles verticales es un fenólico pintado de blanco. Bueno, ahí las distintas situaciones espaciales de la casa, cómo se involucra con el exterior, cómo incluso algunos espacios van pudiendo como cerrar o abrir ciertas esclusas que lo vinculan con el baño y, por ejemplo, transforman este dormitorio en un dormitorio en suite, o generan un espacio de ámbito de circulación privado para los 2 cuartos y el baño, y ven cómo cambia con muy poquitos elementos, va cambiando como la utilización o la espacialidad de este sector. Incluso el dormitorio de las 2 niñas, en este caso, que ocupaban este cuarto, está partido al medio con un pequeño tabique que genera como una sensación de intimidad en la cama en relación con esa ventana, como de camarote de tren, pero después un área común en donde los dos ocupantes interactúan. Bueno, un poco algunas vistas exteriores de cómo la casa de noche involucra un poco con la luz el sector externo. Hoy esta casa, la verdad que ha funcionado muy bien en el tiempo. Hoy así se ven las cubiertas, con un territorio salvaje. Lo que hicimos fue eh, extraer pequeños panes de suelo de los alrededores e implantarlos en esa superficie de cubierta y dejar que crezcan solos, sin mantenimiento. Entonces es un territorio como, digamos, como lo mismo que le hubiese pasado a ese suelo si la casa no hubiese estado como sobre él, ¿no? Como recuperar una porción del suelo en la cubierta con un sistema que se autoabastece, se autorregenera, que alimenta, ¿no?, y tiene tal vez algún nido ahí arriba, o alimenta pájaros que van como trayendo las semillas y van permitiendo que otras especies, incluso distintas a las que nosotros plantamos, crezcan tal y como pasa en el suelo. Y esto es un poco lo que les contaba: cómo esta casa puede escalar, puede convertirse en un sistema bastante más complejo, incluso de 2 plantas, ¿no?, y generar no solo esos mismos espacios privados para los habitantes de cada unidad, sino al mismo tiempo pensar en situaciones urbanas, patios comunes, lugares de reunión, ¿no? Pensamos que no solo con este tipo de sistemas estamos provocando un cambio de paradigma en la construcción de vivienda social, sino también en la idea del habitar, ¿no? Cómo un pequeño conjunto puede tener espacios controlados, propios y de reunión, y al mismo tiempo incluso pensar en manzanas enteras, ¿no?, involucradas con estos tipos de habitar, o supermanzanas con espacios en donde solo entra el auto de los habitantes y después son peatonales, que hasta podrían tener pequeños equipamientos en su interior como guarderías o jardines, planteando un nuevo modelo de vida en comunidad. Bueno, algunas imágenes de ese tipo de ciudad que estamos pensando, ¿no?, de borde
tal vez de la ciudad, de suburbio, ¿no? Con estos conjuntos, o de ampliación de un pueblo, muy diferentes a cuando la vivienda social se construye en terreno y va generando como estos lugares medio anodinos, ¿no? Que pueden pasar acá en México o en cualquier lado, y uno no tiene como mucha idea de dónde está pasando todo eso. También pensamos que con el mismo sistema podemos escalar y proponer al Estado que construya edificios públicos en madera, ¿no? Basándonos en lo mismo, en lugares como por ejemplo aquí nos habían encomendado generar para El Dorado un edificio de gobernación con un lugar para conferencias, con hotel, bueno, un edificio muy muy grande que se involucraba con este tipo de paisaje y que también no solo digamos, desde lo territorial y desde la ocupación dejando pequeños bosques, sino también desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, con el mismo sistema muy parecido al de la casa de madera, de estos cuadrados de vigas, en este caso laminadas, podíamos proponer como una idea de un edificio que pueda cambiar sus interiores, pero que siempre tenga como las mismas vigas o las mismas estructuras para pensar en una producción masiva en serie, ¿no? Con espacios propios de cada una de las porciones de edificio, con calles completas que uno podría atravesar para recorrer como todo este espacio y con bosques que iban a volver a nacer después de esta obra entre medio de esos patios. Bueno, muchísimas gracias. Además quiero invitarlos a la mesa redonda que vamos a hacer hoy a las 6 de la tarde, donde vamos a poder charlar de estas y de otras cosas y ustedes van a poder hacer preguntas y vamos a interactuar con el público del Congreso y de esta FITECMA 2021. Muchas gracias.